Nunca imaginé que mi nuera pediría un sacrificio así en mi hogar y el giro que cambió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire se sentía denso como si una tormenta se estuviera formando. La luz entraba por la ventana, iluminando la sala, pero yo estaba a oscuras, atrapada en mi mente. El timbre sonó. Ese sonido estridente, casi aterrador, rompió el silencio de la casa. Cuando abrí la puerta, la vi. Su rostro, la mezcla perfecta de alegría y preocupación. Era como mirar al cielo en un día nublado. Necesito hablar contigo, dijo con un hilo de voz que me heló la sangre. Mi nuera siempre había sido una mujer fuerte, decidida. Pero esa noche había algo diferente en ella. Un temblor en sus manos que nunca había notado antes. Me invitó a sentarme. En su discurso había una urgencia casi palpable, un miedo que la hacía parecer más joven, más frágil. Estoy embarazada, soltó de repente. Mis ojos se abrieron, mi corazón se detuvo y luego comenzó a latir con fuerza. A su lado, su pareja, mi hijo, sonreía. Pero el brillo de felicidad en sus ojos se desvaneció al escucharlo. Fue como ver un globo de aire desinflarse. Eso es maravilloso, intenté decir, aunque mi voz sonaba lejana. Pero entonces su mirada se oscureció. No se trata solo de eso, continuó, temblando. Hay algo más, algo que debo pedirte. Sentí un nudo en el estómago. Lo que siguió fue un torrente de palabras, una petición desmesurada que jamás había anticipado. Necesito que me ayudes a sacrificar algo muy valioso para mí, dijo. Mis pensamientos se organizaron en un caos. ¿Sacrificio? ¿Qué sacrificio podría pedirle a su propia madre? El aire se volvió denso, y la angustia me llenó. ¿Qué tipo de sacrificio? Logré preguntar, mi voz un susurro quebrado. Su respuesta a un misterio envuelto en vaguedades, me dejó aún más confundida, cada palabra era como un puñal en mi corazón. Podía ver la preocupación en su rostro, su miedo a no ser comprendida. Ahí, en mi salón, el tiempo se detuvo. Los muebles parecían desvanecerse y solo quedábamos nosotras dos, luchando en un mar de emociones. ¿Cómo podría aceptar lo que me estaba pidiendo? La idea me revolvía el estómago, pero una parte de mí sabía que debía escuchar. Cuando terminó, hubo un silencio pesado, casi ensordecedor. Sentí que el mundo a mi alrededor se caía a pedazos. Mis manos temblaban y todo lo que había creído sólido se desvanecía. No sé si puedo, murmuré, mis ojos se empaparon de lágrimas. El dolor era abrumador, una mezcla de amor, miedo y confusión. ¿Qué haría yo? Acababa de perder mi equilibrio y el camino a seguir era incierto. He tomado una decisión, dijo con voz más firme de lo que me imaginaba. Pero dependerá de ti. Sus palabras resonaron en mi mente como un eco aterrador. La pregunta quedó en el aire. ¿Qué sacrificio y a qué costo? El silencio fue tan ensordecedor como si el mundo estuviera esperando mi respuesta. Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha dado de baja sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quisiera que te pierdas ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás ahí, dale un golpe al botón de me gusta. Realmente me ayuda con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás mirando? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. La habitación permanecía en un silencio opresivo, como si cada rincón tuviera miedo a romper la atmósfera tensa que nos envolvía. Mi nuera, con sus ojos brillantes de angustia, observaba cada una de mis reacciones. Sentí que el aire me faltaba, que las palabras se enredaban en mi garganta como si estuvieran luchando por salir, pero la verdad era que no sabía qué decir, porque ahora, logré articular, cada palabra un esfuerzo. Ella se mordió el labio, un gesto que solo intensificó mi preocupación. Empezaba a comprender que la carga que llevaba no era solo la de un embarazo inesperado. Porque tengo miedo, y no sé a quién más acudir. Sus palabras, cargadas de vulnerabilidad, me atravesaron como un rayo. Tú eres la única que puede entenderme, la única que puede ayudarme. La invadió una mezcla de tristeza y desesperación, y el temblor en su voz me hizo sentir una oleada de compasión.
Quiero que este bebé tenga las mejores oportunidades, y eso requiere sacrificios que no puedo afrontar sola. La forma en que lo decía con esa fragilidad que nunca había asociado a ella, me hizo desear poder hacer más. Un deseo de protegerla me invadió, pero también un profundo sentido de impotencia. La pregunta la recorría como un mantra, que estaba dispuesta a sacrificar. ¿De qué se trata exactamente?, pregunté nuevamente, dispuesta a enfrentar de una vez por todas la dura realidad que se cernía sobre nosotras. Era como rasgar un vendaje que cubría una herida profunda, esperando descubrir qué había debajo. Ella tomó aire y su mirada se enfocó en un punto distante, como si buscara la fuerza para pronunciar aquellas palabras. Necesito que me ayudes a conseguir dinero, pero no de la manera convencional. Mis latidos se aceleraron. No podía ser lo que imaginaba. ¿Estás hablando de hacer algo ilegal?, interrogué, sintiendo un escalofrío recorrerme. La veo asentir lentamente y de inmediato se siente un peso en el aire, una carga moral que lastraba nuestra relación. Este no era el camino que quería que tomara. Antes de que pudiera responder, su teléfono sonó. El sonido vibrante rompió la tensión entre nosotras. Ella contestó y su rostro se transformó en una máscara de control. Escuchaba atentamente, su mano temblorosa aferrándose al teléfono como si fuera un salvavidas. Cuando colgó, su expresión había cambiado. Había adquirido una determinación que me asustaba. Fue mi padre, dijo, y su voz tembló al pronunciar esa palabra. Está enfermo y no puedo permitir que lo pierda. El nuevo peso de la revelación me golpeó como una oleada. La compasión y la desesperación se mezclaban en un torbellino, y comprendí que no solo se trataba de su lucha por el futuro de su hijo, sino también de intentar salvar a su propio padre, la última conexión que le quedaba a su infancia. De repente la imagen de ella como una mujer fuerte, capaz de tomar decisiones difíciles, se desvaneció, y vi a una hija asustada, dispuesta a hacer lo que fuera necesario. ¿Qué puedo hacer para ayudarte?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Ella levantó la mirada, y aunque los ojos de ella estaban llenos de miedo y lágrimas, también había una chispa de esperanza que comenzaba a brillar. Pero al instante se apagó. No puedo pedirte eso, no puedo arrastrarte a esto, dijo, su voz temblando. Pero no sé a quién más acudir. Me quedé en silencio, sintiendo que estaba en una encrucijada. Por un lado, el deseo ardiente de apoyarla, por otro, el abismo de lo desconocido que me aterraba. La decisión implicaba cruzar una línea que jamás había considerado, abrir una puerta capaz de destruir todo lo que creía conocer sobre nuestro mundo. Necesito tiempo para pensar, murmuré finalmente, pero mientras lo decía, sentí que una parte de mí ya había hecho la elección. Antes de que pudiera profundizar en mis pensamientos, el timbre sonó de nuevo. Cada golpe resonaba en mis huesos, elevando la inquietud que tanto había tratado de ocultar. La mirada de mi nuera se apagó al ver que me levantaba. ¿Quién será ahora?, preguntó con preocupación, y al abrir la puerta, descubrí a un hombre que nunca pensé que vería en mi hogar. El aire se congeló entre nosotros. El eco de su nombre resonó en mi cabeza, y mi corazón se hundió. ¿Qué hacía él aquí? Las preguntas brotaron y el miedo regresó, pero esta vez con un nuevo rostro. La tormenta ya estaba aquí, y ahora temía no solo lo que había dentro de mi casa, sino lo que significaría la llegada de este inesperado visitante. La figura que se encontraba en la puerta era un antiguo conocido, un hombre que había sido parte del pasado de nuestra familia, pero que había preferido perderse en las sombras. Su presencia trajo consigo una brisa helada que hizo que mi piel se erizara. Sus ojos oscuros me atravesaron, llenos de un significado que no podía ignorar. Podía sentir que se avecinaba el caos, murmuré, incapaz de pronunciar su nombre. Mi nuera dio un paso atrás, como si el espacio entre nosotros tres se hubiera vuelto irrespirable. ¿Qué haces aquí?, cuestioné con una mezcla de incredulidad y recelo. Él sonrió, pero no alcanzó sus ojos. Sabía que estaba aquí por una razón, y esa razón no era nada bueno. He venido a hablar sobre tu nuera, dijo cruzando los brazos, como si se sintiera completamente cómodo en una situación que ya me parecía insostenible. ¿De qué estás hablando?, interrumpí, sintiendo que la atmósfera se tornaba cada vez más enrarecida. El mero hecho de que él estuviera aquí, con su historia de malas decisiones e influencias perjudiciales, era un recordatorio de todo lo que había evitado y mantenido alejado de nuestra vida. Mira, no quiero causar problemas, pero ella necesita ayuda, y tú lo sabes, susurró, su voz rebosante de confianza.
Y en ese instante me di cuenta de que mi nuera lo sostenía en sus manos, como si estuviera lidiando con un cobarde que no tenía nada que perder. ¿Ayuda?, pregunté, mis palabras cargadas de escepticismo. ¿Ayuda de alguien como tú? El desprecio que sentía hacia él era palpable. Déjame explicarte, continuó él, acercándose un poco más a mí. Ella no tiene que hacer esto sola. Puedo ofrecerle una salida, pero debe estar dispuesta a actuar pronto. Mi corazón comenzó a palpitar con fuerza al escuchar aquellas palabras. La mirada de mi nuera se intensificó, un destello de desesperación cruzando su rostro. ¿De qué está hablando?, pregunté, volviendo a enfrentarla. Estaba pensando en lo que me dijiste sobre trabajar con él, dijo, su voz un hilo tembloroso. Es una oportunidad para conseguir dinero rápido. El tiempo se agota, mamá, no podemos considerar esto, respondí contundente. Ella apartó la mirada, y algo en su tono mostró que ya no estaba segura. La angustia de su padre enfermo y su propia presión la estaban empujando a tomar decisiones peligrosas. Si no hacemos esto, lo perderé, susurró, lágrima tras lágrima cayendo por sus mejillas. Esa fragilidad me desgarró, y aunque mi mente se abrumaba con pensamientos sobre lo que estaba en juego, mi corazón sencillamente no podía negarle su dolor. El hombre al otro lado de la puerta me observaba fijamente como un pez con la mirada hambrienta, esperando que yo le diera luz verde a su juego. Ella está llena de potencial, dijo, su tono de voz esforzándose por parecer persuasivo. Déjala tomar la delantera. Te aseguro que todo saldrá bien, pero no podía evitar ver el peligro y el riesgo. Si tan solo conociera sus consecuencias, pensé, mientras el diálogo en mi cabeza se aceleraba. Las luces del pasado, de las decisiones que nunca debí tomar, brillaban intensamente, revelando que el mismo camino que ella contemplaba había estado marcado por el dolor en mi propia vida. La angustia me obligó a actuar. Tienes que salir, dije, sintiendo que la presión se acumulaba en mi pecho. No estás invitado a esta conversación. Pero él fue implacable. Si ella no me escucha, será su decisión. Pero debes saber que estoy aquí. Yo puedo ayudar. La desesperación llenó la habitación, un aire denso y electrizante que hacía que cada respiración se sintiera como una batalla. Mi nuera giró su cabeza hacia mí, y por un breve instante sentí que su mirada contenía una mezcla de reproche y súplica. Dame una oportunidad, por favor. Esto no es una oportunidad, es un precipicio, respondí, sintiendo como cada palabra se deslizaba por mi garganta como vidrio. El miedo de perderla y de arrastrarla a un mundo que había jurado protegerla la devoraba. Y aunque quise luchar, su mirada buscaba en mí la aprobación, esa lucecita de esperanza que podía cambiarlo todo. Finalmente el hombre en la puerta se dio cuenta de que mi resistencia era inquebrantable, y retrocedió un paso, pero no sin dejar caer su última bomba. No están preparadas para lo que está por venir. A veces la única salida es dejarlo todo atrás. Y con eso se despidió, dejando un rastro de incomprensión y miedo en su estela. La puerta se cerró tras él, pero la tensión permanecía en la habitación, como un hilo frágil a punto de romperse. Mi nuera se volvió hacia mí, los ojos llenos de incertidumbre. ¿Y si no hay otra opción?, preguntó. Yo no sabía qué decir. Solo podía sentir cómo el abismo que se abría bajo nuestros pies comenzaba a tragar lo que una vez creímos que era inquebrantable. Debo pensarlo, murmuré, sintiendo que cada decisión llevaba consigo un peso que podría cambiar nuestras vidas para siempre. La fragilidad de nuestra situación se hacía palpable, y el futuro se oscurecía ante mis ojos, pero antes de que pudiera cerrar el capítulo en mi mente sentí mi teléfono vibrar en el bolsillo. Al mirarlo, el nombre en la pantalla me paralizó, papá. ¿Qué podría significar esta llamada en este momento cargado de decisiones y emociones? Me quedé inmóvil, mirando la pantalla iluminada con la palabra que siempre traía consigo un torrente de emociones. Papá. La voz de mi progenitor resonaba en mi mente como un eco de tiempos perdidos. Había pasado tanto tiempo desde que habíamos hablado, desde que la distancia entre nosotros era más que geográfica. Todo lo que había estado ocurriendo, ahora parecía insignificante en comparación con la historia que nuestra familia había tejido a lo largo de los años. Con un temblor en mis dedos contesté la llamada. Hola, mi voz sonó más apagada de lo que deseaba. La incertidumbre se sentía como una sombra pesada en el aire. Hola, hija, respondió él, sus palabras cargadas de una inquietud que nunca había oído antes. Lo reconocí de inmediato, su tono vibraba con algo que no podía descifrar,
como si cada sílaba estuviera empujada por una presión inminente. Necesito que vengas a verme, ¿qué sucede? La preocupación nubló mi mente aunque cada indicio me decía que debíamos estar preparados para cualquier cosa, es descomplicado. Hay cosas que no te he contado y que no puedo seguir ocultando. Tienes que escucharme, dijo su voz ahora quebrándose. El peso de su revelación parecía aplastante, a mi alrededor, el mundo había dejado de girar. La angustia por lo que significaba aquella conversación me absorbía por completo, pero no podía ignorar a mi nuera, que se encontraba a mi lado, con los ojos escudriñando mi rostro en busca de respuestas y orientación. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó su voz temblorosamente curiosa. Es tu abuelo, necesita». Mi voz se cortó. ¿Debería revelarle lo que escuchaba? Era el momento. ¿Necesita qué? A medida que su ansiedad crecía, sentí que se asentaba un silencio opresivo, apretando el espacio entre nosotros. La llamativa luz de su angustia contrastaba con el atractivo oscuro que había traído aquel hombre antes. Me costó encontrar las palabras. Voy a ir a verlo. Hay ciertos asuntos que debemos resolver. Era una decisión que me pesaba, pero de alguna manera tenía un sentido misterioso, un hilo que parecía conectarnos a todos. No. No puedes ir sola, refutó ella con un destello de determinación en su mirada, esa fuerza que a veces parecía barrerlo todo. Si eso tiene relación con lo que hablamos antes, yo necesito estar contigo. Es importante. La verdad era que podía sentir la inestabilidad que ambas enfrentábamos, como si un antiguo pacto familiar estuviera desgarrándose. La necesidad de protegerla batallaba con el instinto de mantenerla alejada del dolor que había marcado mi propia vida. Pero el tiempo se agotaba. Necesito que entiendas que esto puede ser peligroso, respondí buscando su mirada en busca de claridad. Sin embargo, a medida que mis palabras se deslizaban entre nosotros, su confianza se iba desinflando. Estoy dispuesta a arriesgarme, insistió, el eco de su determinación resonando como un tambor. No podía dejar de admirar esa fuerza, pero a la vez sentía que me estaba empujando hacia un abismo que no sabía si podía cruzar. En un momento su voz se volvió más suave. Mamá, lo que ese hombre dijo sobre dejarlo todo atrás, ¿y si es cierto? ¿Y si hay una salida para nosotros, pero tiene un costo? Mi padre lo necesita y yo solo quiero ayudarte. Esas palabras me atravesaron como 100 dagas al mismo tiempo. La lucha interna crecía en mi pecho, atormentándome con la pregunta imposible, ¿hasta dónde llegarías por amor? Mientras los pensamientos se arremolinaban en mi mente, la voz de mi padre volvió a interrumpirme. Hija, ¿estás ahí? Su preocupación era palpable y de alguna manera las palabras del pasado me arrastraron, al recordarme lo que había significado vivir con mentiras por tanto tiempo. Voy a ir a verte, papá. Pero necesito que me prometas que serás honesto toda la conversación, respondí finalmente, mi voz reforzada por un deseo de enfrentar los demonios pasados. Lo haré, dijo él, y en esa promesa anidó una esperanza renovadora. Cerré la llamada, sintiendo una mezcla de insistente ansiedad y tenacidad. Mientras mi nuera me miraba, su rostro reflejaba un abrumador deseo de pertenencia y valía. «Volveremos a casa, ¿verdad?», preguntó, esa fragilidad asomando nuevamente en su voz. «Mamá, no puedo prometer nada, pero lo intentaremos», le contesté, sabiendo que las palabras podían no ser suficientes en nuestra situación. El pasado y el futuro se cruzaban, y el destino aguijoneaba con fuerza nuestras decisiones, y así, con un profundo suspiro, salí de la habitación, decidida a enfrentar lo que venía. El eco de sus pasos me seguía, y mientras cruzaba el umbral de la puerta, una sensación inquietante se apoderaba de mí. Nuevas revelaciones estaban por venir, y en mi pecho latía la inquietante certeza de que nada volvería a ser igual. El viaje en coche se sentía interminable. La carretera se deslizaba ante mí, una línea interminable que prometía llevarme a un reencuentro y al mismo tiempo, a un abismo de incertidumbres. Mi nuera, silenciosa a mi lado, miraba por la ventana, su mente seguramente atrapada en un torbellino similar al mío. La luz del día comenzaba a desvanecerse, y el crepúsculo envolvía todo en una suave penumbra que parecía adecuada para lo que iba a enfrentar. Me rodaron escenas de mi infancia, los momentos dulces rodeados de risas, y también la frialdad de un hogar que había dejado de sentirse como tal. En mi mente reviví una y otra vez la última conversación con mi padre, recordando su mirada, la mezcla de temor y debilidad. Había leído la decepción en sus ojos al ver cómo se habían distanciado nuestras vidas.
Me pregunté si las palabras que él había estado guardando por tanto tiempo finalmente romperían el cristal de nuestra historia compartida. Al llegar, el ambiente en su hogar era tenso, como si el aire estuviera impregnado de secretos no compartidos. Al entrar, lo vi en la sala, una sombra de aquel hombre que recordaba, su figura encorvada en el sillón, del cual parecía incapaz de levantarse. Sus ojos encontraron los míos y por un breve momento el tiempo se detuvo. «Hola», dije, mi voz un susurro lleno de temor y amor. «Hola, hija», respondió, la quiebra en su voz retumbando en el silencio de la habitación. En el rincón, mi nuera se quedó de pie observando con cautela, como si de un mundo desconocido se tratara. «¿Por qué has insistido en que viniera?», le pregunté, adoptando una postura de firmeza que no me sentía. Pero el temor estaba ahí en el fondo, inquieto, él vaciló, el aire pesado entre nosotros. «Hay algo que nunca te conté, algo sobre tu madre y sobre mí y sobre lo que hemos dejado atrás», dijo finalmente. Las palabras parecieron flotar en el aire, haciendo eco en la vastedad de mis recuerdos. Lo que no había dicho antes, lo que había mantenido oculto a lo largo de los años, se sentía como una carga que ambos llevábamos. «¿Por qué ahora?», le pregunté, un nudo apretado en mi pecho. «Porque lo que acabo de descubrir podría cambiarlo todo», respondió, su voz temblando. «Tú y tu nuera deben saberlo antes de que sea demasiado tarde, antes de que sea demasiado tarde». Las palabras cruzaron la habitación como un relámpago, iluminando todas las preocupaciones que ya me atormentaban. Mi nuera, que había permanecido en un segundo plano, dio un paso adelante, su curiosidad y preocupación empujándola a participar en esta revelación. «¿Qué es lo que debemos saber?». «No vamos a irnos de aquí sin entenderlo todo», dijo, su voz firme como una roca. Él nos miró a ambas, y en ese instante su rostro se desdibujó en la fragilidad de un padre que por fin se enfrentaba a sus demonios. «He hecho cosas que nunca debí, cosas que afectaron no solo a nuestra familia, sino también a tu vida», reveló, su mirada esquiva. «¿Qué tipo de cosas?», inquirí, la desesperación entrelazando mis palabras. La incomodidad en la habitación se volvía cada vez más palpable, y mis pensamientos se esforzaban en encontrar sentido a lo que estaba ocurriendo. «No puedo hablar de ello sin mostrarte las pruebas. Todo está en la caja de seguridad». «Necesito que entiendas», murmuró, su voz apagándose, como si cada palabra que pronunciaría pudiera desatar un cataclismo familiar. Las preguntas se apilaron en mi mente, pero había algo más profundo en juego. La certeza de que al abrir esa caja abriríamos no solo un pasado oscuro, sino todo un futuro lleno de posibilidades y tal vez algunos costos insospechados. «Déjame ir contigo», dijo mi nuera, entrelazando su mano con la mía, brindándome un poco de coraje. Me percaté de que a pesar de la oscuridad que emanaba de este encuentro, había una luz. Ella ya estaba eligiendo ser parte de esta historia. Sin embargo, antes de que pudiera tomar una decisión, el sonido de un golpe sordo resonó provenientes del pasillo. La reacción cerró el acceso a mis pensamientos y de manera casi instintiva, mi padre palideció. «Eso no puede ser», dijo él temblando. «No debería haber nadie más aquí». El terror se apoderó de mí mientras observaba a mi nuera, y un nuevo dilema surgió de la penumbra. Una amenaza, algo que huía de la unificación familiar, parecía estar a la vuelta de la esquina. «¿Por qué estás tan nervioso?». «¿Quién más está aquí?», pregunté, mi voz rasposa. «Es complicado, pero podría cambiar todo lo que crees saber», dijo, casi gritándolo como una advertencia. El golpe resonó de nuevo, esta vez más fuerte, y la mirada de él se tornó desesperada. Todo en mi interior gritaba por entender, y en un instante me di cuenta de que el tiempo para revelar nuestros secretos estaba escurriéndose entre nuestros dedos. La sangre latía en mis oídos mientras contemplaba las sombras al final del pasillo, la tensión palpándose en cada respiración. Entonces su rostro se iluminó, una revelación repentina. «Es ahora o nunca», mi corazón se detuvo. ¿Estábamos realmente preparadas para enfrentar lo que venía? ¿Era este el giro que cambiaría todo para siempre? La incertidumbre colgaba en el aire como un denso manto de niebla, y cada golpe resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Las sombras en el pasillo se hicieron más pronunciadas con cada segundo que pasaba, y la angustia de la situación tomó forma tangible. A medida que mi padre se sobresaltaba, la mirada que compartimos transmitía un mensaje inconfundible. Estábamos a punto de atravesar un umbral del que no había regreso. «Vamos», me dijo, su voz apenas un susurro. «No tenemos tiempo». Con un gesto cauteloso se levantó del sillón, su cuerpo temblando como si cada paso hacia el pasillo le costara un esfuerzo monumental. Mi nuera, que se había mantenido firme a mi lado, ahora se movió con determinación.
No te preocupes, estoy contigo, murmuró apretando mi mano con una amabilidad que hacía eco de la fe que tenía en nosotros, en lo que podríamos enfrentar, incluso si el terror se mezclaba con lo desconocido. Avanzamos hacia la oscuridad que se cernía al final del pasillo. Cada paso resonaba en la casa, el silencio había sido sustituido por un inquietante murmullo que parecía emanarse de las paredes. Mi corazón martillaba en mis oídos, pero había algo más, un eco distante de esperanzas ocultas y verdades que necesitaban salir a la luz. Al final, la puerta que daba a la habitación de la caja de seguridad estaba entreabierta. La madera crujió suavemente cuando nos acercamos, y el golpe sordo que habíamos oído antes se repetía, un tamborileo tenaz que emanaba de dentro. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz resonando con un eco de desafío que no sentía. La única respuesta fue el ligero roce de una figura que se movía en la penumbra. Y entonces la vi, una mujer de cabello oscuro y cara familiar. ¿Qué haces aquí?, pregunté, la confusión y el asombro desbordándose de mí. Soy tu hermana, dijo con voz rota, casi inaudible entre los sollozos. Las palabras se quedaron suspendidas, y el mundo se detuvo. Mi respiración se detuvo también. El eco de su revelación golpeó con la fuerza de un huracán en un mar sereno. Diana, dije, su nombre, una sílaba cargada de amor y resentimiento. La historia de una familia fracturada se precipitó en mi mente como un torrente. Pero, ¿cómo es posible? Tu desaparición fue un capítulo enterrado, derribé las 4 paredes que me separaron de ti, me dijo con firmeza, buscando mis ojos con una profundidad que casi dolía. Y ahora, ese lugar donde guardas tus secretos tiene más que ver con nosotros de lo que pensabas. El nudo en mi estómago se apretó, y una nueva preocupación apareció, revelando que el eco del pasado aún podía gritar en nuestros corazones. Debíamos confrontar lo que habíamos perdido, pero sobre todo, lo que estaba por venir. ¿Por qué estás aquí ahora?, pregunté, mi corazón latiendo con furia. La verdad podría ser una montaña de hielo, o una llama que consumiría todo. Vine a advertirte. Lo que tu padre está a punto de revelar no solo cambiará nuestra historia, sino que también pondrá en riesgo nuestras vidas. Hay algo más detrás de la caja que no se ha revelado. Su mirada era intensa, ardiente, llena de promesas y sombras. Mi nuera miró a mi padre y luego a mí, incapaz de ocultar el caos de emociones que se desbordaban a su alrededor. Debemos salir de aquí, dijo. No podemos quedarnos a esperar a que se revele lo peor. Lo sabía, y aún así, algo dentro de mí anhelaba escuchar la verdad. Si hay algún riesgo, debemos enfrentarlo juntos, respondí, sintiendo el peso de esa decisión. Entonces, vamos a la caja. Solo tú y yo, al menos por ahora, insistió mi hermana, su voz haciéndose cercana a un lamento. Necesito que escuches, pero primero tenemos que salir de este lugar. Moviéndome hacia adelante y sintiendo la calidez de mi nuera a mi lado, nos encaminamos de nuevo hacia el salón. La presión de la verdad y la familia se enroscó en mis entrañas, y mi padre observaba con un aire de resignación, su sombra más grande que nunca. Esto podría cambiar todo lo que conoces, dijo, su voz estrangulada por la preocupación, y... Antes de responder, la puerta principal se abrió con un chirrido y una figura apareció en el umbral. El viento sopló con fuerza, empujándolos a todos hacia adelante. Pero su rostro era el último que quería ver, era el verdugo de nuestra historia, la representación de los secretos que acechaban en las sombras. El tiempo se distorsionó una vez más. ¿Por qué estás aquí?, pregunté, el espanto borboteando en mis venas, comenzando a comprender que el verdadero caos estaba a punto de desatarse. La noche se cerró sobre nosotros, conquistando cualquier destello de esperanza que teníamos. La revelación estaba cerca y con ella, el destino de todos. La figura en el umbral se deslizó hacia nosotros como una sombra, y su presencia impregnó el ambiente de un frío helador. Sus ojos brillaban con una mezcla de desafío y desesperación. No deberías estar aquí, dijo, su voz cortante como si cada palabra se hubiera forjado en un acero afilado. ¿Qué has hecho?, pregunté, tratando de centrarme en mis emociones en lugar del pánico que amenazaba con desbordar mi mente. La tensión era palpable, una cuerda tensada al límite, lista para romperse. Todo lo que creía conocer se tambaleaba a la orilla de un abismo. Tu padre tiene secretos que han estado enterrados demasiado tiempo, continuó la figura, sin apartar la vista de mi padre. Y no estás preparado para lo que está por venir. ¿Quién eres tú para decirme lo que estoy preparado para enfrentar?, grité, la ira surgiendo con fuerza en mis venas. Pero al mirar a mi padre comprendí que él ya había enfrentado más que yo jamás había imaginado.
Sus ojos mostraban un profundo duelo, una tristeza que parecía haberlo consumido. Diana intercedió. Basta. Este no es el momento para pelear, exclamó capturando la atención del extraño. Necesitamos respuestas, no más preguntas. Si estamos en peligro, entonces es mejor que nos digas qué está pasando. La figura asintió lentamente como si estuviera luchando con su propia verdad. Soy Francesca, dijo finalmente, la prometida de tu hermana, al menos antes de que desapareciera. He estado buscando respuestas tanto como tú, y cada pista me ha llevado de nuevo a esta casa. Pero hay cosas que no puedo contar sin el permiso de tu padre. ¿Prometida? Esto es un absurdo, murmuré, incapaz de procesar la revelación que brotaba como un manantial desgarrador. La historia de mi familia se deshilachaba ante mis ojos, cada hilo era un doloroso recordatorio de lo que habíamos perdido y aquello que aún no sabíamos. Escucha, la caja de seguridad no contiene solo recuerdos perdidos. Es una puerta que conecta eventos que es mejor olvidar, continuó Francesca, su mirada fija en mi padre. Tu padre sabe más de lo que ha compartido. Hay un secreto, algo que puede poner a todos en riesgo, especialmente a ustedes. Las palabras resonaron en mí con una fuerza devastadora. ¿A riesgo de quién?, pregunté buscando la mirada de mi nuera. Su presencia era un ancla en medio del caos, y sentí la necesidad de protegerla en cada hueso de mi ser. A riesgo de todos los que amas, respondió Francesca con un susurro que rozó en el aire frío. Su expresión era de angustia, un reflejo del profundo dolor que ya llevábamos en el pecho. Tu padre no puede seguir ocultándolo. Lo que vivió puede volver a suceder, y yo he estado destinada a recibir los ecos de esos antiguos demonios. Un silencio tenso se instaló en el aire, y mis pensamientos comenzaron a girar en un torbellino. Al mirar a mi padre vi una batalla interna, un hombre desgastado por las decisiones que había tomado y por las que jamás se atrevió a enfrentar. Necesitamos salir de aquí, dijo mi nuera. Sus palabras un eco que resonaba con la verdad en la que todos nos sentíamos atrapados. Las sombras de los secretos no solo pesaban sobre nosotros, sino que también ahora amenazaban a los que amábamos. No hay a dónde ir, respondió Francesca con una calma inquietante, esto se resolverá aquí, entre vosotros. Él necesita revelarlo. La caja es solo el comienzo. Con un fuerte golpe en el pecho, me di cuenta de que cada respuesta podía desencadenar una tormenta. Pero al mismo tiempo, lo que mi madre y yo habíamos arrastrado durante tantos años me llevó a una única reflexión. ¿Cómo podía enfrentar el pasado sin ser consumido por sus llamas? La tensión se volvía insostenible. ¿Qué dejas que él revele?, le pregunté a mi padre. Su rostro se desvaneció al ver que todo lo que habíamos construido estaba dispuesto a desmoronarse. La habitación parecía encogerse a nuestro alrededor, y el aire se tornaba espeso. No es solo mi historia, dijo, su voz quebrada por el conflicto que palpitaba en su interior, es la nuestra. Un giro emocional, y mientras la comprensión del momento se asentaba en mí, comprendí que las decisiones de aquel instante no solo involucraban el dolor de nuestra familia, sino también la posibilidad de redención o de una nueva caída al abismo. Apenas podía asimilarlo cuando, de repente, la tercera sombra en la sala se movió. Atrás, gritó Francesca, y el horror se hacía palpable cuando la presencia que tanto temía comenzaba a materializarse ante nosotros. Ya no hay marcha atrás, resonó la voz a nuestro alrededor, como un eco de la eternidad. Y por primera vez entendí que en momentos de crisis, la verdad y la mentira a menudo bailan entre la vida y la muerte. El aire se espesó como una neblina que nos aprisionaba, cada palpito de mi corazón retumbaba en mis oídos. La presencia que emergía desde la penumbra no traía paz, solo un temor oscuro que se afianzaba en el centro de mi pecho. La mirada de Francesca era una instigación de valentía, pero yo no podía evitar sentir que nos dirigíamos a un precipicio del que no había retorno. ¿Qué es eso?, murmuró Diana, su voz temblando mientras se abrazaba a mí por instinto. Su cercanía era un pequeño refugio, una chispa de luz en la creciente sombra. Pero el ambiente se volvió tenso cuando la manifestación adquirió forma, revelando un rostro familiar, uno que había visto muchas veces en fotografías antiguas. Madre, exclamé, incapaz de contener el asombro. La figura frente a nosotros era el espejismo de una mujer que había querido, que había añorado, y cuya muerte había condenado a mi familia a un perpetuo duelo. Sin embargo, allí estaba, un espectro con una mirada anclada en la desesperación. No puedo permitirme llorar por ti una vez más, dijo la aparición, su voz era como un canto lejano que atravesaba el tiempo. Pues mi sacrificio fue en vano si no encuentran el camino hacia la verdad. Mis padres habían construido su vida a través del dolor y el silencio,
tratando de olvidar más de lo que recordaban. Pero en ese momento su dolor se transformó en una carga que caía sobre nuestras espaldas, obligándonos a enfrentar el pasado que siempre había estado escondido tras muros de silencio. No puedes estar aquí, suplicó Francesca. Su rostro un mar de emociones enfrentadas entre el respeto y el uso de la verdad como arma. No es el momento, no ahora, pero ¿cómo puedes seguir ocultándote, guardando secretos que pueden destruir a tu familia? ¿En qué tipo de sacrificio se basa tu amor? La figura de mi madre se acercó a mi padre, y su voz resonó con una dulzura agonizante. Juan, la caja no solo es un refugio de recuerdos, es la clave. La incredulidad me atravesó como un rayo. Sentí como toda revelación estaba cerca, pero también como el peso del pasado oprimía la esperanza, y un destello de resentimiento se agregó a mi confusión. Díselo. De una vez, grité, la rabia sobresaliendo como fuego en mis venas. Quería comprender, necesitaba saber, pero a la vez temía la verdad que podría abrir un abismo aún mayor. Puedo explicarlo, pero hay cosas que no puedo desvelar frente a ella, dijo mi padre, el dolor reflejado en sus profundos surcos, en sus manos temblorosas. La historia no es solo mía, está entrelazada con el destino de mi primer amor, de su vida que cobré al condicionar la mía. Diana nos observaba, inquieta, mientras la visión de mi madre seguía mirándola. No serás solo una víctima, querida. Sin el entendimiento del sacrificio y la historia de aquellos que vinieron antes que tú, el mismo rumbo estará condenado a repetirse. El peso de sus palabras me aplastaba como una losa, y por un instante surrealista, sentí que los ecos de vidas pasadas tambaleaban mi realidad. La carga del secretismo familiar se volvían banderas visibles, divisiones que necesitaban, sin lugar a dudas, de reconciliación. Ten cuidado. Eso es lo que él quiere, advirtió Francesca, señalando a la figura etérea de mi madre. La advertencia hizo eco con fuerza en mi pecho mientras recordaba todo lo que habíamos aprendido sobre la memoria y el pasado. Manipular la verdad, manipulación. No tengo intención de hacer eso, respondió la sombra, su voz se tornaba firme. Cada uno de ustedes necesita afrontar la verdad, y esto no puede relegarse a las sombras. La historia debe vivirse, no puede permanecer en la oscuridad, lo sé. Lo sé, grité mientras la confusión reinaba en mi interior. ¿Qué haría al descubrir el corazón del secreto? Cada mirada, cada voz, se convertía en un eco de lo que somos, de lo que hemos perdido, y lo que jamás podríamos recuperar. Lo que no entendía era si eso significaba que la verdad nos uniría o que desgarraría aún más la tela de nuestra familia. La habitación oscurecía, y la presencia de la sombra se sentía cada vez más fuerte, como un camino hecho a medida hacia la revelación. ¿Qué precio debe pagarse por la verdad?, pregunté, lleno de angustia. ¿Realmente estamos dispuestos a confrontar el sacrificio que cada uno asumió? La pregunta pendió en el aire y el silencio se volvió un refugio tanto como un peso. Justo cuando la respuesta estaba a punto de surgir, la sombra de Francesca comenzó a temblar. No bajes la guardia. La verdad trae luces y sombras, las amenazas no están solo en la memoria, pero las decisiones que tomen pueden llegar a costar más que vidas. Ustedes son los custodios de este conocimiento, y es su deber protegerlo. Con mi corazón agitado, miré a mi padre, y con un torrente de emociones encontradas, me pregunté si estaba realmente listo para enfrentar lo que el pasado había decidido esconder en las entrañas de la historia familiar. Estamos en esto juntos, murmuré más para mí mismo que para él. Entonces, abruptamente, la figura de mi madre se desvaneció. La presión en el aire se disolvió, dejándonos a solos con la incertidumbre y el miedo. Pero la pregunta seguía resonando, pesando sobre nosotros como una sombra que nunca desaparecería. Solo el tiempo podría revelarnos si éramos capaces de enfrentar lo que tanto habíamos temido. El eco de su advertencia continuaba retumbando en mi mente. Y mientras la oscuridad se cernía sobre nosotras una vez más, algo en mi interior se estremecía al reconocer que la vida nunca podría ser la misma. La sala se sumió en un silencio abrumador tras la desaparición de la sombra de mi madre. La atmósfera pesada se asemejaba al aire denso antes de una tormenta, y cada uno de nosotros permanecía inmóvil, atrapado en un instante de incertidumbre. Mis pensamientos giraban alrededor de la imagen de su rostro, de sus palabras, pero no podía evitar sentir que un hilo invisible de miedo nos unía a todos. Francesca fue la primera en romper el hechizo. Se acercó a mí, sus ojos llenos de una mezcla de preocupación y determinación. Necesito saber lo que está pasando. No podemos quedarnos aquí sin hacer nada. Su voz era clara, pero una preocupación latente dibujaba sombras en su expresión,
¿Y qué se supone que debemos hacer?, respondí, sintiendo que mi voz temblaba. Estamos atrapados entre sombras y verdades que aún no comprendo. La chispa de valentía en ella me llenó de una ambivalente admiración. Sin embargo, la presión del no saber golpeaba con fuerza. Diana, aún abrazada a mí, se apartó ligeramente, su mirada contemplativa reflejaba desasosiego. Tal vez deberíamos hablar con tu padre. Si hay algo que él sabe, no puede aferrarse a ello por más tiempo, sugirió. Su tono grave contrastaba con su habitual ligereza. Mi padre se quedó allí, como si su forma física se hubiera vuelto parte del ambiente, sin atreverse a moverse, como un viejo árbol que, a pesar de los vientos, espera la tempestad. Con decisión, decidí que no podía permanecer en la inacción. Papá, necesitamos hablar. ¿Qué significa lo de la caja? ¿Qué verdad guarda? Su expresión se oscureció, y su mirada se desvió hacia el suelo, una mueca de dolor cruzó su rostro. Siempre supe que este día llegaría, murmuró. Pero no pensé que lo vivirías tan pronto. Su voz temblaba como si cada palabra estuviera cargando con el peso del mundo. Es hora de enfrentar lo que hemos ocultado, insistí, sintiendo la urgencia en mi pecho. Ella tiene razón. No podemos seguir escondiéndonos detrás de recuerdos. La sombra de lo que perdiste, de lo que todos perdimos, nos persigue. Necesitamos la verdad. Con un suspiro profundo, mi padre finalmente se sentó. La caja, comenzó, ha sido un refugio. Mis recuerdos, mis secretos, están allí. No quiero que los revivas, pero su voz se quebró. Lo que sucedió con tu madre y su amor antiguo es más complicado de lo que imaginas. ¿Complicado? ¿Cómo puede serlo? ¿Acaso su amor era un demonio? Pregunté, dejando que la inquietud me guiara. Pero en el fondo de mi desesperación, sabía que había algo más detrás de su mirada. Su nombre era Elena, dijo, y sentí que el mundo se detenía por un momento. Ella tuvo que irse por razones que nunca quise que conocieras. Su vida está entrelazada con nuestra familia, y al partir, separó algo más que solo sus pasos. Su sacrificio marcó el comienzo de un vacío que hemos vivido, pero también el camino hacia nuestra redención. Mientras hablaba, un hilo de sólido amor y nostalgia se entrelazaba en su voz, como un río que encuentra su cauce. Mis ojos se llenaron de lágrimas. La historia que ocultó era más que un secreto, era una cadena que nos unía a su sufrimiento y sacrificio. Y con cada palabra un dolor profundo y personal comenzaba a titilar en mi interior. La atmósfera comenzó a irradiar matices de esperanza mezclados con miedo, mientras yo contemplaba la lucha interna de mi padre. ¿Era el amor verdaderamente un demonio o un ángel travieso que había tejido los giros y revueltas de nuestras vidas? ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Le pregunté, mi voz un susurro entre el eco del pasado. Nunca debí dejarla ir. La autocrítica temblaba en su voz, y el peso de la culpa lo agobiaba. No le dije adiós aquel día. Nunca se lo dije. Quería protegerlos, pero el silencio se volvió un refugio que ató mis pies. La revelación pareció abrir una herida más profunda. Una sombra de culpa se proyectó entre nosotros, incluso más dolorosa que la tristeza misma. La incertidumbre de Diana creció, sus ojos recorrían el espacio entre las palabras de mi padre y mi confusión, pero no era el momento para quebrarse. ¿Y qué debemos hacer ahora? ¿Debemos abrir la caja y desenterrar lo que está allí?, pregunté, el miedo y la angustia brotando de mí como espinas. El aire volvió a espesarse y la luz comenzó a parpadear. Algo se agazapaba en los rincones, algo que no queríamos traer a la luz. Podía sentir el pavor intenso del sacrificio que enfrentábamos. Solo sé que la próxima vez que alguien se atreva a comunicarse desde el más allá, ustedes deben estar listos para escuchar. ¿Qué significa eso?, preguntó Francesca con un hilo de pánico en su voz, pero mi padre pareció enmudecer, como una piedra que se desplomó en el silencio, y de repente un golpe sordo resonó en la pared. Miré con horror hacia la puerta y la tensión se convirtió en parálisis. Había un eco que no solo provenía del pasado, algo o alguien había cruzado el umbral. La presencia que había sentido antes intensificó su fuerza, y al observar la puerta nuevamente, la imagen de una mano que traspasaba la luz de la habitación se reveló, el aire se volvió helado, y el instante se volvió eterno. La pregunta original reverberó en mi mente. ¿Estamos listos para lo que vendrá? Con cada segundo que pasaba, todo lo que habíamos temido se manifestaba, y la verdad estaba al borde de ser desenterrada. El miedo me atenazaba mientras la figura detrás de la puerta se hacía cada vez más concreta.
En un instante lo que había creído un secreto familiar se convertía en una amenaza inmediata. Mi padre, temblando, retrocedió como si el peso de su pasado finalmente lo hubiera alcanzado. ¿Qué has hecho?, pregunté, pero sabía que no solo era un eco de indignación, era una súplica, un deseo de comprender las decisiones que habían moldeado la vida de todos nosotros. La figura se acercó, y el aire se llenó de un frío que parecía beberse la calidez del mundo. Era un hombre de rostro familiar, uno que había aparecido en fotos desvanecidas y recuerdos distorsionados. Juan. ¿Estás listo para enfrentar lo que has mantenido oculto? Su voz era un susurro helado que resonaba con la autoridad de alguien que tenía secretos a sus espaldas. ¿Cómo es posible que estés aquí? La incredulidad me brillaba en los ojos mientras la realidad se desdibujaba ante mí. Era un eco del pasado que había dejado cicatrices profundas en mi familia. Porque ahora, el hombre sonrió, pero no era ninguna sonrisa tranquila. Porque el tiempo se agota. Todos deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Verdad? ¿Sobre qué? La confusión se entrelazaba con la ira en mi voz, un torbellino emocional en el que me sentía atrapada. Diana, mi nuera, me miró y su rostro reflejaba el mismo deseo de claridad que ardía en mi pecho. Sobre Elena, dijo, y la sola mención del nombre se sentía como una explosión. En ese segundo, todo lo que había aprendido, todo lo que había creído, hizo un giro en el aire. Ella no está muerta, dijo. Siempre ha estado aquí, pero el sacrificio por el que tu padre se siente culpable lo ha mantenido alejado de la verdad. Los pactos que hicimos entre familias no se rompieron, solo se enterraron. Mis pies parecían anclados al suelo, el torrente de información me oprimía. Todo giraba demasiado rápido, y la revelación se sentía como una ola muy grande. ¿Qué pactos? ¿Qué has hecho, papá? La tensión en la habitación se multiplicó y mi padre, quien había dejado su carga sobre sus hombros, cayó de rodillas. He hecho cosas que no puedo deshacer. Pensé que así te protegería, murmuró, incapaz de levantar la mirada. El extraño miró a Diana y a mí, una mezcla de dolor y compasión en su mirada. Elena no es solo una sombra del pasado, su legado vive en ti. Tu familia, con sus secretos, ha estado construyendo un ciclo a partir del sacrificio. Y ahora el futuro de tu hija está en peligro. La confusión se desmoronaba. ¿El futuro de mi hija? ¿A qué te refieres? Mi voz surgía quebrada, sintiendo como el suelo se desgastaba bajo mis pies. Alguien más está buscando la verdad, pero no lo hará por las razones correctas. Necesitan comprender su historia y lo que se avecina, dijo, y en sus ojos vi un destello de advertencia. ¿Quién?, pregunté, sintiendo que la angustia se transformaba en un impulso de lucha, una necesidad de proteger lo que más amaba. La respuesta llegó como una tormenta. La misma gente que te ha acercado a la oscuridad. El sacrificio de Elena fue un canal hacia el bien, pero ha sido distorsionado por lo que se ha reproducido después. Tu familia necesita unirse, pero el tiempo para actuar se acorta. Todo en mí se rebeló. No me hables de sacrificios más. Estoy cansada de eso. He perdido tanto y todos estamos atrapados en esta red de secretos. Las palabras salían de mi boca como un grito en la noche, y lo que estás a punto de perder es irreparable, enfatizó el hombre, y por un momento, la habitación pareció vibrar a su alrededor. Es su responsabilidad romper el ciclo de dolor y mentiras. Así, de repente comprendí que el sacrificio que había temido había sido solo la puerta que necesitábamos abrir. Lo que estaba en juego no era solo la salvación de nuestra familia, era la verdad que podría redimirnos del dolor que habíamos cargado por tanto tiempo. Mi mirada se encontró con la de mi nuera, y en su expresión vi la decisión nacer. No tenemos por qué permitir que esto defina nuestro futuro. Juntos podemos eliminar el peso del pasado. Las sombras que agazapaban en las esquinas parecieron retroceder ante la fuerza de nuestra unión. Mis dedos se entrelazaron con los de ella, un símbolo de la esperanza que se levantaba en medio del tormentoso caos. Démosle voz a la verdad y enfrentémosla juntas, propuse, mi voz firme mientras miraba a mi padre, al hombre y a mi hermana. No podemos quedarnos huyendo de lo que somos. Es hora de romper el silencio. La habitación se llenó de un resplandor tenue, como si el pasado y el presente finalmente se encontraran en un punto de convergencia. ¿Estás lista, papá?, le pregunté, y aunque la angustia aún nublaba su mirada, vi una chispa de determinación en su ser. Siempre amaré a Elena, y a todos ustedes. Su sacrificio no puede ser en vano, respondió, y tomé su mano con fuerza.
y así, en ese rincón del tiempo comprendí que la verdad no solo es liberadora, es el profundo lazo que nos une, un hilo sagrado que nos invita a enfrentar el futuro sin miedo. Ágil como la luz atravesamos la última puerta de los secretos, y mientras lo hacíamos, sabía que estábamos listos, no importa cuánto cueste, siempre valdrá la pena, murmuré sintiendo como la verdad fluía a través de mí, ahuyentando la oscuridad, a veces. El sacrificio más grande es tener el valor de amar, de confrontar y de trascender. Juntas, integradas como familia, finalmente éramos libres.